Hola, muy buenas noches. Desde hace tiempo la Corte le pidió al Congreso que reglamentara la protesta social, pero solo hasta ahora que se han conocido estas 3 semanas de desmanes, de marchas, algunas pacíficas, otras que han derivado en actos de vandalismo y que se han conocido incluso casos de excesos por parte del ESMAD de la policía, es que se han tomado el tiempo, por lo menos para pensar cómo se reglamenta esa protesta social. El senador Juan Diego Gómez ya tiene listo un texto para ser propuesto al Parlamento. Senador, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Al Punto. Muy buenas noches, un saludo cordial a usted, a la mesa de trabajo y a los televidentes. Senador, ¿en qué consiste este proyecto que usted tiene para reglamentar la protesta social? Bueno, primero que todo debemos explicar que se trata de un borrador, es un proyecto de ley que se trabajó de la mano de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, que está conformada por una serie de intelectuales, exministros, académicos, docentes universitarios que vienen trabajando en este punto. Se trata también de un proyecto que busca garantizar y proteger la protesta y la manifestación pacífica, y es una manera en la que se controla el poder del Estado, se limita el poder del Estado y se paga una deuda con el constituyente que está desde 1991, y es ese artículo 37 que garantiza la manifestación pacífica, pero que lamentablemente el único sustento legal que tiene es el bloque de constitucionalidad con la Carta Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos del Hombre, la Constitución Política y algunas sentencias de la Corte Constitucional. Senador, hablemos del punto que tiene que ver con la prevalencia del interés general incluido dentro de este borrador de proyecto. ¿A qué se refiere? Pues esencialmente se refiere a que este es un proyecto de ley que busca garantizar y proteger la protesta, que evita a toda costa judicializar, que evita criminalizar y que evita que sea estigmatizada la protesta, y busca que así como se protege la protesta y la manifestación pacífica, se protejan también los derechos de los ciudadanos que no están participando en ella, es decir, una ponderación de derechos que permita que los ciudadanos ejerzan la protesta pacífica y que los demás ciudadanos puedan continuar con su vida. Es decir, se plantean unos derechos, unas obligaciones y unas prohibiciones para los organizadores, patrocinadores y participantes en las protestas, y adicionalmente se plantean también obligaciones, derechos y prohibiciones para la fuerza pública que debe intervenir en estos casos. En el caso de los manifestantes, ¿qué se podría y qué no se podría hacer? Específicamente se lo pregunto, ¿podrían salir a manifestarse con capuchas puestas? No, el proyecto de ley establece al menos 5 prohibiciones. La primera de ellas es que prohíbe el uso de máscaras, capuchas o cualquier tipo de elemento que evite la identificación del rostro. Prohíbe el uso de la violencia y de elementos violentos dentro de la protesta. Prohíbe también la manifestación y protesta pacífica a 500 metros de sitios críticos como hospitales, aeropuertos, centros de salud, terminales de transporte, etcétera, algunos bienes que deben ser protegidos por esta razón. Prohíbe adicionalmente de alguna manera que se pinte y se utilicen grafitis o elementos que puedan alterar y dañar la infraestructura pública o privada. Si esto pasa, porque generalmente en las protestas vienen a hacer grafitis, a hacer pinturas, ¿quién paga? ¿Quién debería pagar? Pues en este caso la ley trae 3 elementos nuevos. Trae un fondo que se denomina Fondo Democracia, que se debe aportar un dinero del Estado, pero luego a través de distintos rubros del presupuesto nacional y de las multas que se impongan por causales reales que se hayan establecido y se hayan tipificado en la ley, se puedan acceder a esas multas. Con ese dinero se indemnizaría a personas que resulten afectadas con estas protestas. Trae adicionalmente unos elementos de derechos y garantías para quienes protestan, y trae adicionalmente derechos y garantías para los servidores públicos que participan adicionalmente en estas protestas. Y trae también finalmente un régimen sancionatorio, se podría decir que va con sanciones pedagógicas desde trabajo social, ayudar a limpiar y a remover los escombros y los daños que se hayan producido, ofrecer excusas públicas a la sociedad
y adicionalmente la obligación de dictar o recibir capacitaciones en materia de manifestaciones pacíficas, y trae adicionalmente sanciones pecuniarias que van entre los 5 y los 100 salarios mínimos mensuales legales, y en el caso de los estudiantes se ha planteado allí como ejemplo simplemente una herramienta, y es que los estudiantes que sean sorprendidos cometiendo actos de vandalismo puedan ser retirados de los beneficios como créditos del ICETEX, becas o algún tipo de estos beneficios, que es uno de los elementos, diría yo, más álgidos y que sirven para la discusión. Entonces, si un estudiante que tiene un crédito con el ICETEX es capturado en actos de vandalismo, perdería ese crédito. Y si le entiendo, los padres de ese estudiante que comete actos de vandalismo entrarían a pagar también por los daños que cause su hijo. No, ese tema de que los padres respondan por los actos de vandalismo de los hijos hace parte de otro proyecto de ley de un colega de la Cámara de Representantes, del representante Jaime Felipe Lozada, con quien hemos venido conversando durante el transcurso del día y de la semana, y aspiramos poder unificar los proyectos para tener un buen producto y que podamos avanzar en la discusión, entendiendo que se trata de un proyecto de ley sensible porque contiene por lo menos 2 derechos fundamentales que se da en el marco de las protestas que se viven hoy en el país, pero que no se presenta por esta razón. Es un proyecto de ley que durante más de 10 meses se ha venido trabajando, ya lo había anunciado el ministro de la Defensa anterior, el doctor Guillermo Botero, y desde el Partido Conservador teníamos el compromiso de, antes de finalizar el año, presentar una propuesta de ley estatutaria que nos permita garantizar ese derecho y proteger a quienes se manifiestan y a quienes no lo hacen. Hablemos del tema de las armas con las que podría contar el SMAT para contener a este tipo de protestas cuando se convierten en actos vandálicos. ¿Qué podría usar y qué no podría usar el SMAT? De entrada, de tajo, se prohíben las armas de fuego y se prohíben las armas letales. Se permiten usar armas disuasivas y se plantea dentro del proyecto, quienes ayudaron en su redacción a plantear dispositivos tipo taser y otros dispositivos tecnológicos que permitan disuadir cuando se presentan estas situaciones, que permitan disuadir las personas y dispersar esas vías de hecho o esos actos de violencia o actos de vandalismo que se presentan como consecuencia de alguna manifestación y que no son la regla general, obviamente. Senador Gómez, hay un punto que preocupa mucho a la ciudadanía y son aquellos que no marchan, aquellos que no están con los paros y con las protestas y que día a día tienen que bajarse de un Transmilenio para caminar 2, 3 kilómetros para llegar a trabajar o para llegar a sus casas. Tal vez nos devolvamos un poquitico en el cuerpo del proyecto, del borrador que usted tiene. ¿Qué pasa con los derechos de los no marchantes? Precisamente lo que buscamos es que aquí se prohíba afectar ese tipo de infraestructura, que la protesta y la manifestación pacífica pueda ejercerse de manera amplia, de manera abierta, entendiendo que es un gran instrumento de la democracia, que es un paso más allá en términos de ciudadanía y en términos democráticos, y que a pesar de que es incómoda para el Estado, para el gobierno, para el Congreso, para los partidos políticos, a quienes se les reclama y se les hacen algunas reivindicaciones de derechos o de peticiones de los ciudadanos, pues quienes no participan en la marcha tienen derecho también a tener su libre desarrollo de la personalidad, su libre locomoción, su derecho al trabajo, su derecho al sustento, y este es uno de los elementos que plantea el proyecto precisamente. Allí es donde hablamos de la ponderación de derechos, que es un elemento bien importante, entendiendo que el proyecto busca limitar el poder del Estado para garantizar esa manifestación pacífica, para apoyarla y para protegerla, y a la vez proteger a los ciudadanos que no están participando en ella, y para eso una serie de mecanismos como los protocolos para las autoridades intervenir, que deben ser validados por la Defensoría del Pueblo, o donde no exista, donde no esté presente la Defensoría, el Ministerio Público, donde deben garantizarse un número determinado de hombres, y por cada número determinado de hombres la presencia de una ambulancia y de un carro de bomberos para asistir de manera inmediata a cualquier situación de alteración que se presente o de riesgo en la vida de cualquiera de estos ciudadanos. Y adicionalmente tienen que tener la certeza de que esos servidores públicos están capacitados para estos actos y el superior jerárquico identificarlos plenamente antes de llevarlos al procedimiento para que sean validados y verificados por la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, repito. Senador, ¿qué sustento o por lo menos respaldo, mejor, qué respaldo tiene usted con este borrador? ¿Qué partidos lo acompañan, qué partidos no? ¿Y cómo ve el ambiente para su trámite en el Congreso? Pues hasta ahora, más allá de medir fuerzas y de buscar estos elementos de apoyo de partidos, lo que creemos es que tenemos que conformar un diálogo ciudadano.
Aquí hay que vincular a los dirigentes del movimiento social en Colombia, pero también hay que vincular a los dirigentes de los que no son movimiento social, de los ciudadanos, al ciudadano del común, que resulta afectado por esta situación, buscando un equilibrio, buscando garantizar los derechos de ambos y buscando inicialmente que se trate de una pedagogía ciudadana. Lo que queremos aquí es que durante este tiempo, que normalmente un proyecto de esta naturaleza, de ley estatutaria, que tiene un trámite especial por ser un proyecto de ley que regula derechos fundamentales, que requiere unas mayorías absolutas, solamente se puede tramitar durante una sola legislatura. Es decir, de aquí a junio es probable que el proyecto no alcance a salir adelante y agotar su trámite en el Congreso y nos dediquemos más a la socialización y a la consulta con el movimiento social para encontrar qué les gusta y qué camino podemos tomar con él en virtud de proteger los derechos de todos los ciudadanos colombianos, de llenar ese vacío jurídico que limita el poder del Estado y garantiza también la manifestación pacífica. Senador, se lo pregunto con todo respeto, pero ¿acaso la situación por la que está viviendo Colombia, por la que está viviendo Bogotá y Cali, que son los que más han sufrido este tipo de actos vandálicos derivados de algunas protestas, no requiere que proyectos como el suyo vayan con un mensaje de urgencia para ser estudiados y debatidos pronto? Eso depende de la intención que tenga el gobierno. Precisamente el día de ayer el señor ministro recibió el texto final del proyecto. En la mañana del día de hoy le entregamos un proyecto más elaborado, un proyecto corregido y aspiramos que prontamente nos den su criterio. Si el gobierno decide apoyarlo y si encontramos el apoyo en los partidos políticos, podríamos acelerar el proceso de socialización y apoyarnos en los ciudadanos y en el movimiento social para encontrar esos puntos de acuerdo y desarrollar un proyecto de ley que, repito, garantice el derecho a la protesta pacífica, pero garantice también los derechos de quienes no se manifiestan. Él es el senador Juan Diego Gómez y ya tiene listo un borrador de proyecto para poder regularizar la protesta social en Colombia, que además es una orden de la Corte, garantizando las protestas pacíficas, garantizando los derechos de los que no marchan y regularizando hasta dónde puede llegar o no el control por parte de las autoridades. Senador, muchas gracias por compartir con nosotros el contenido de este muy interesante proyecto. A ustedes, muchísimas gracias. Me conecto ya con el set de Redman Noticias. Vienen Paula, Mauricio y Carlos Salas con las noticias del día de hoy. Antes, como siempre, las imágenes internacionales del mundo.